Bien, desde el Parque Histórico de Guayaquil es un gusto, un placer poder llegar hasta el Carmen y los pueblos de la región a través de la señal de este canal de televisión. Y precisamente, oyentes y televidentes, nos encontramos con Julio Jaramillo Arroyo, esta gran figura que ya se la conoce a través de la televisión por las producciones que se ha hecho basadas en la vida de su padre, el Ruiseñor de América, Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Vamos a conversar con él. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás, hermano? No, pues contento de poder conversar contigo y de extraer algunas cosas acerca, primeramente, pues de la vida de Julio Jaramillo, y luego hablaremos un poco de la producción que hoy se está haciendo, Julio. Okay. ¿Qué sabes acerca de tu padre? Hombre, saber de mi padre, aparte de lo que todo el mundo sabe, que él fue uno de los más grandes cantantes de Latinoamérica, es uno de los más grandes cantantes de Latinoamérica y será siempre uno de los más grandes. Recordar, eso sí te puedo decir, los bellos recuerdos que yo tengo de él, de vida en familia, de esos viajes tan divinos que tuvimos. Fue un gran padre. Mientras estuvo con nosotros fue un gran padre. Ya, ¿qué pudiste recoger durante los viajes que ibas con tu padre? Desde luego, pues él iba a entregar música, flor de labios, las canciones del pueblo y sobre todo representado en él el Ecuador, pues, ¿no? ¿Sabes qué? De mi padre pude aprender el amor de casa, porque increíblemente él en casa no cantaba mucho. Él en casa se dedicaba solamente a disfrutarme a mí y a mi mamá y la vida en familia, tranquilos. ¿Ya? El aprendizaje sobre la música de mi papá vino con los años, con la experiencia, con todos los fans de mi papá que me ayudaron a adentrarme en la música de mi padre, a amarla, a quererla. ¿Cómo lo describes a tu papá? Como un hombre tierno, bueno, dulce y molestoso. Ajá. Era un molestoso como no tienes idea. ¿Ya? ¿Qué te hacía? No puede decirse en cámara, hermano, pues las cosas que me decía, anda a bañarte, que estás oliendo a... No puedo, pues. Bueno, todo eso era parte entonces del buen vivir que tenía. Claro, pues, la mayoría de la gente tiene la imagen de Julio Jaramillo, del hombre bohemio, del hombre seductor, pero no. Cuando yo escucho el nombre de mi padre, era un hombre de casa, por lo menos con nosotros. Fue amoroso, tierno, dulce, y la cuestión de las fiestas y de las salidas y esas cuestiones eran cuestión de trabajo para él. Él siempre luchaba por quedarse en casa, increíblemente, la gente no lo puede creer, pero es verdad, él luchaba por quedarse en casa. ¿A cuántos países lo acompañaste? ¿O en qué países internamente nomás? A ver, estuvimos en Venezuela, que es mi país natal, aquí en el Ecuador, que es mi segunda patria, estuvimos en Estados Unidos, en México, en Colombia, uy, hermano, para llenar el pasaporte. Bueno, por algunos lugares. Sí, sí, mi papá, mientras él estuvo vivo, siempre me llevó. ¿Tú te das cuenta ya del aprecio del pueblo latinoamericano y todo? Pero por supuesto, para mí era algo bien llamativo, yo no sabía por qué tanta gente abrazaba y besaba a mi papá. Y con el pasar del tiempo se me hizo habitual. Recuerdo que en 1977, ¿qué fue que llegamos? ¿O 76? 76 más o menos. En el 76 que llegamos aquí al aeropuerto de Guayaquil, fue uno de los grandes recibimientos que tuvo mi papá. Veníamos desde México, desde Ciudad de México. ¿Ya? Y oh, eso fue increíble, eso es un recuerdo que a mí ¿ya? Se me quedó para siempre. 76 pues. dices. 76 creo que fue o 77, no me acuerdo. Y entonces, como si fuera el día... De no, él murió en el 78. 76 o 77, bueno, 1 o 2 años después. Y yo lo recuerdo en el balcón, esa foto es muy conocida, cuando él cantó desde la radio Cristal al pueblo que lo estaba esperando. Estaba en el balcón del pueblo. Claro, pues, y mi papá cantó ahí para la gente. Y me acuerdo que yo estaba detrás. ¿Cuántos años tenías tú? 6 años.
6 años, una cosa así, 5 o 6 años. Y créame, cuando veo esa fotografía, yo la siento muy especial porque como yo estuve ahí. Retornas a ese tiempo. Claro, retorno a ese momento, lo veo tan grande. Bueno, yo era un niño, él era mi padre. Y yo siempre lo miré de abajo para arriba, ¿no? Como todo niño ve a su padre. Claro. Y lo recuerdo tan grande, tan imponente, tan admirable. Hasta ahorita, o sea, es mi padre, es admirable. ¿Imponente en su forma de cantar? Imponente en su forma de cantar y en su físico. Mi papá era un hombre altísimo y ajá. Bien puesto. Bien puesto. Bien puesto. Ya. Bueno, y entonces todo eso se te fue quedando a ti. ¿Y qué es lo que te ha ido gustando más de Julio Jaramillo? Sus canciones, por ejemplo, ¿cuál es la que más te llega? De mi padre me gustan todas sus canciones. Las que más me gustan son las temáticas de cada país. Por ejemplo, la música que grabó exclusivamente para Venezuela. La música que grabó exclusivamente para México, la música que grabó exclusivamente para Argentina, para Uruguay. Eso me asombra de mi papá y me admira. Su versatilidad para saltar de estilo en estilo. Podía cantarte un tango, podía cantarte un pasillo, podía cantarte un vals venezolano, un porro, podía cantarte lo que sea. Eso es algo admirable en mi papá. Bueno, ahora sí, Julio Jaramillo Arroyo, actuando ya en el personaje de Julio Jaramillo. ¿Cómo te sientes? Actuar como mi padre, ¿ya? Tomar los pocos recuerdos que yo tengo de él, porque tengo recuerdos de él, como te digo, e incorporarlos en la actuación es algo muy bonito, muy me llena mucho, pero ¿sientes que eres también, pero también es algo muy duro. ¿Por qué? Porque la muerte de mi padre a mí me marcó. Fue la cosa más dolorosa de mi vida. Y cuando, pero por supuesto, es como si lo viera ahorita. Me acuerdo de él sentado en la cama, terminando su almuerzo y diciéndome, toma, porque me decía una palabrita especial, toma, cómete mi gelatina. Y me dejaba cambiar la televisión al programa que yo quisiera. Era un hombre tan tierno conmigo, era un padre divino, fue un gran padre. ¿Sientes que tú eres propiamente Julio Jaramillo en el personaje aquí de la producción? En momentos sí. Ajá. En los momentos de ternura, en los momentos de alegría, que son los momentos que recuerdo a mi padre, que los viví con él. En esos momentos me siento mi papá, claro que sí. Hay otros momentos en que es el momento de la bohemia, esos yo no los viví con él. Entonces yo tengo que acoplarme y como actor saber caracterizar. Indagué, pregunté para la primera novela que hicimos, hablé mucho con mi tío Pepe, cuando todavía vivía, y él me contó mucho de su personalidad. Sin embargo, hay un poquito más allá de lo que era bohemio y toda esa situación. Como le digo, Julio era otra cosa, pues. Muchos cuentan que tenía un sentido altruista, pues, por donde iba. Mi padre era un hombre muy dado a ayudar a la gente. Era un hombre muy abierto, muy cariñoso con todo el mundo y ayudaba a mucha gente, era muy generoso. ¿De eso de generosidad recuerdas alguna vez algo? Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo a mucha gente que se le acercaba a mi papá con cara de dolor. Recuerdo a mi papá metiéndose la mano en el bolsillo y sin que nadie lo viera. Mi papá lo hacía sin ánimo de llamar la atención. Se acercaba, los abrazaba y les entregaba muy íntimamente, porque eso era algo entre él y la persona, no era algo para fanfarronear, sino era algo para ayudar. Claro, eso sí me acuerdo, mi padre metiéndose la mano en el bolsillo, muy discreto empuñando la mano y haciendo así. Claro que lo recuerdo. Bueno, ahora sí, cuéntanos qué nomás tienes dentro de la producción en este momento. Voy. Un saludo para el doctor Hugo Cruz. Ojalá que me lleven para allá, ojalá que podamos estar en ese cantón tan bonito, en esa ciudad tan bonita.
El Carmen. Muchas gracias. Espero estar con ustedes.